Dios les bendiga enormemente, espero que se encuentren bendecidos. Estoy realmente asombrado de la grandeza y el poder de Dios cada vez que vamos a su palabra. Me habla con un poder, con su autoridad, créanme que me confronta al mismo tiempo. Sin embargo, Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que es gratuito, todo lo que es de Dios es perfecto y desciende de su poder, del Padre de las luces. Es muy interesante que dice luces, porque cuando vas a un cuarto oscuro, enciendes la luz para que todo sea revelado, todo lo que hay en la oscuridad, en el cual no hay mudanza, no va de un lado para otro, ni hay sombra de variación, o no, ni sombra de variación. Es siempre el mismo. El alfa y omega, de principio a fin, va a ser el mismo. Es muy interesante este versículo. El viernes pasado hablamos de Judas y de Pedro, una enseñanza que en su contexto nos lleva a no ser piedra de tropiezo para los propósitos que tiene Dios con cada persona, ya que Jesús llamó amigo a Judas y a Pedro le dijo: aléjate, Satanás. ¿Por qué? Porque Judas lo estaba acercando a su propósito, pero Pedro quería alejarlo de su propósito, quiere decir quitarle la oportunidad de ser crucificado. Traigo de nuevo esto para hacer un recordatorio, pero quédate hasta el final porque Dios siempre nos habla a través de la escritura, de su manual de instrucción. Podemos ver que con estos dos apóstoles hay demasiadas enseñanzas. Vemos que siempre en la vida cristiana hay un proceso de aprendizaje. Y estos apóstoles también estaban aprendiendo y necesitaban siempre de su maestro, de Jesús. Ahora les pregunto, ¿cómo es tu reacción frente a los errores, frente al pecado? ¿Es como Judas o es como Pedro? Porque vimos una parte el viernes, pero la pregunta es: ¿cómo es tu reacción? Judas cometió el error más grande de su vida, que fue por causa del pecado, al vender a Jesús. La codicia al dinero lo llevó a vender al maestro, pero su reacción después no fue la de acercarse a Jesús y pedir perdón. No fue la de arrepentirse de sus pecados, sino que su accionar fue el de colgarse. Y siempre, siempre la paga del pecado va a ser la muerte. Ahora miremos por otro lado a Pedro. Negó a Jesús mientras estaba sentado afuera en el patio, cuando una sirvienta le preguntó si había estado con Jesús. Pero Pedro dijo: no sé de qué hablas. Después de la tercera negación, Pedro escuchó el canto de un gallo y recordó la predicción de Jesús de que lo negaría 3 veces antes de que cantara un gallo. Pero Pedro salió afuera y lloró amargamente. Este lloro se considera como arrepentimiento y siguió aprendiendo, siguió el camino correcto, porque la sangre de su maestro es la que limpia de todo pecado. Miremos qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Dios es la luz. En Santiago nos decía: el Dios de las luces, lo que resplandece, el que hace ver todo pecado. Entonces, miremos qué nos dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él
y os anunciamos: Dios es la luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tengamos en cuenta estas dos palabras: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Querido hermano, Dios te dice en este momento: no menosprecies el enseñar a otros de lo que Dios te ha dado. Tampoco los que han de pasar por tu camino, porque los propósitos de Dios son eternos y son para que el remanente de Dios sea perfeccionado hasta su venida. Miremos qué nos dice Salmos 25 del 8 al 9. Bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Nos acordamos de Primera de Juan que dijimos: Él es fiel y justo. Entonces dice: Él es bueno y recto. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará, a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Enseñará a los mansos su carrera, cómo ha de caminar. Esta carrera que se da con paciencia. Porque el Espíritu de Dios está en el mundo, hasta la cegada. Y hasta la cegada convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es interesante entonces que en este salmo nos diga: encaminará a los humildes por el juicio, dando a entender que todo su remanente es humilde y los va a guiar, los va a encaminar por ese juicio. Toda la palabra de Dios es congruente. ¿Por qué? Miremos estos 3 versículos: Santiago, Primera de Juan y Salmos. En Santiago nos dice: el Padre de las luces. En Primera de Juan nos dice: Dios es la luz. Y nos dice: Él es fiel y justo. Y en Salmos nos dice: Él es bueno y recto. Él enseñará, Él encaminará a los humildes de juicio. Y vemos que el Espíritu Santo nos dice: convencerá al mundo de juicio. Así que, querido hermano, ten en cuenta las palabras de Dios. Y Dios enseña a su remanente cómo debe de caminar, y enseñará a los mansos su carrera, encaminará a los humildes por el juicio. Él va a librar de juicio y también de ira venidera a todo su remanente. Pero no desprecies a los que son rectos y humildes de corazón. Enséñale lo que Dios desea que le enseñe, su palabra, y Él se encargará del resto. Dios les bendiga.